¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los imbéciles. ¿Qué es la persona poco inteligente? La persona que es cretina, tonta, estúpida, necia, majadera, idiota. La palabra imbécil es una palabra usada en diferentes contextos del lenguaje cotidiano de manera informal en una situación de enojo contra alguien que molesta constantemente a pesar de no ser empleada correctamente, ya que idiota, estúpido, etcétera, son otro tipo de estudio. Imbécil moral es un individuo que no logra distinguir entre el bien y el mal, produciendo conductas imprevistas o peligrosas. Esas conductas pueden suceder en el hogar, lugar de trabajo o en cualquier otro. Lo contrario de imbécil moral es conciencia. Conciencia para poder poseer conocimientos y sus pensamientos y sus actos. En psicología, imbécil hace alusión al individuo que padece deficiencia mental. Los sujetos son incapaces de leer y comprender el alcance de sus actos. Asimismo conversan, pero son incapaces de utilizar y comprender el lenguaje escrito. Solo escriben su propio nombre y copian textos. La persona que padece este atraso mental o retraso mental, el coeficiente intelectual es de aproximadamente entre 20 y 50. Recuerde que un coeficiente de 129 ya es un coeficiente mental muy elevado. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos hablando de imbéciles? Aquí les voy a presentar el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos relacionado con la libertad religiosa. Usted verá este aporte, quiero dejarlo muy claro, este aporte es de nuestro amigo Auténtico Verdadero. Auténtico Verdadero se ha tomado el trabajo de investigar sobre esto. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos poniendo este material a vuestra disposición para que usted mismo lo analice, para que vea cómo los imbéciles mentales que dirigen el cotarro de la Watchtower no son otra cosa que eso. ¿Cómo es posible que Dios haya dado a estos imbéciles la capacidad para dirigir lo que ellos llaman su organización en la tierra, la organización de Dios en la tierra? ¿Cómo es posible? Usted, a través del informe del Departamento de Estado para la Libertad Religiosa en el Mundo, va a encontrar exclusivamente un informe relacionado con Corea del Norte, donde la Watchtower Internacional afiliada a los Testigos de Jehová hace hincapié en la libertad de conciencia, la libertad religiosa y otras libertades. Libertades que por un lado la reclaman internacionalmente y por otro lado ellos la coartan. Porque son imbéciles, porque un imbécil hace esas cosas, dice una cosa y hace otra. Un imbécil no tiene conciencia del daño que provoca. Por eso, a continuación, usted verá una serie de slides donde tendrá tiempo para leer lo que argumenta la Watchtower sobre la libertad de conciencia en Corea del Norte y también el informe del Departamento de Estado, que es esto con mucho respeto lo ponemos, Esto es un informe del Departamento de Estado, nada menos que de los Estados Unidos, que aboga por la libertad religiosa, mientras en su propio país, en su propia casa y delante de sus narices,
una organización que está defendida por ellos está practicando el ostracismo, está aconsejando la erradicación social y está participando de forma activa, de forma escrita y de forma oral y de forma audiovisual en la segregación social y la discriminación y coartando la libertad de conciencia. Mientras el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ocupa de las libertades religiosas y otras en otros países, en su propio país, en Nueva York y ahora más exclusivamente en Warwick, de su propio país salen directivas de forma escrita donde se aconseja la erradicación social, la discriminación social y donde se produce el famoso yanning, el repudio a personas que ya no participan o ya no quieren por conciencia estar dentro de una organización. Usted vea cómo los imbéciles no solo gobiernan la Watchtower, sino que los imbéciles están en muchos lugares. ¿Y aquí queremos hablar? Queremos hablar sobre realidades, no invenciones. El rechazo social es una de sus actividades. La otra conocida por todos ustedes es la negativa a recibir transfusiones de sangre y cómo ha sido en el pasado también la negativa a recibir vacunas y la negativa a los trasplantes de órganos, cosas que después fueron cambiando. El rechazo social y la escasa crítica, la escasa capacidad crítica que otorgan a sus miembros, eso muestra que ellos están dentro de una dictadura de imbéciles. Allí no se puede criticar y solamente se debe de leer y aceptar como válido lo que dice esta organización de imbéciles. Pero esto no son imbéciles financieros, no son imbéciles financieros, porque las cuentas le funcionan perfectamente, las cuentas le van bien. Pero lo que no le va muy bien es con la justicia, no les va muy bien con la justicia y pagando indemnizaciones por haber ocultado de la justicia delitos realizados dentro de su organización y por miembros de su organización. Entonces, a estos imbéciles con eso no les va muy bien. Pero abogan por la libertad religiosa, por la concordia, mientras ellos solo hablan con los representantes de los gobiernos a fin de obtener exenciones fiscales, a fin de poder construir edificios y a fin de que les dejen hacer su actividad con total libertad, mientras ellos no otorgan libertad a los miembros o exmiembros, porque aconsejan y dividen familia, destruyen hogares, destruyen vidas, provocan suicidios. Y esto es lo que hace esta organización. Usted pensará, este hombre está exagerando. ¿A usted le parece que estoy exagerando? ¿A usted le parece que no estoy diciendo la verdad? ¿A usted le parece que yo estoy mintiendo? Pues usted aquí puede ver que por un lado piden una cosa y por otro lado hacen otra. Por eso queremos exponer a nivel público, queremos exponer a los partidos políticos, queremos exponer una plataforma que tenga que ver con la regulación de las actividades religiosas, no solamente de esta secta, sino de todas aquellas que limitan las libertades, sino de todas aquellas que limitan la libertad de conciencia y que tratan de pisotear la dignidad humana, aquellas que violan los derechos humanos, que violan los derechos civiles, pero más que todo eso, que también violan las propias constituciones de los países. Se apoyan en la Constitución. La Constitución establece la libertad de conciencia, la libertad religiosa. La Constitución dice que
las personas son libres de pensar, libres de practicar una religión. Sin embargo, cuando se les desasocia a alguien, les manda la cartita, o el que no le manda la cartita, ellos inmediatamente hacen el anuncio, como que fulanito de tal ya no es testigo de Jehová. Y ese mensaje lleva oculta la amenaza y el castigo del ostracismo. Porque la idea de meter pánico, meter pánico y meter miedo en la gente, para que la gente no pierda su familia, para que la gente no pierda su tejido social y no pierda su soporte existencial. El soporte existencial, social y familiar se viene abajo. Estos imbéciles engañadores lo que hacen es meter miedo. Meten miedo y avisando. Ahora, claro, si usted se da cuenta que estamos prácticamente ya, el mundo entero sabe perfectamente cómo está montado este tinglado, cuáles son los objetivos finales que tiene esta organización y cómo le ha dado resultado esto de meter miedo, las fechas del Armagedón, no solamente el miedo social, sino el miedo a la inminente destrucción y a perder la vida en un juicio de su Dios. Ahora mismo están trabajando diciendo de forma siempre subterránea, de forma subliminal, como lo hicieron con el año 1975, ahora están trabajando de que está próxima la gran tribulación. La gran tribulación está próxima. Así que a juntar otra vez sardinas, paté, corned beef, alimentos deshidratados, a eliminar las cuentas, a vender, porque hay que estar liviano. Y entonces, ¿a dónde va todo eso? Es igual que las instrucciones de que cuando se termina una congregación, ¿a dónde van los activos? Bueno, van a la Watchtower de Nueva York. Hay unas instrucciones claras. ¿A dónde va el activo? Va a la Watchtower de Nueva York, la que se hace cargo de todos esos activos. Este propósito de meter miedo tiene ese fin, el fin de esto, la pastilla, que venga la pastilla para la Watchtower a una de sus filiales. Los seguidores, los que no pueden pensar más allá de las cositas que están escritas, de los que no pueden ni siquiera tener una opinión propia sobre esto, estas personas siguen a pie juntilla lo que dice este cuerpo de imbéciles, que por un lado reclama unos derechos y por otro lado lo que hace es destruir vidas. Entonces, este fanatismo que castra la mente de las personas, lo que hace es limitar el acceso de información y tiene un cortafuegos, es el cerebro de los testigos de Jehová, tiene un cortafuegos ahí, el cortafuegos que no permite que entre información que les pueda liberar. Es por eso que queremos proponer a los gobiernos del mundo, a los partidos políticos sobre todo, a los partidos políticos una plataforma de algunas cosas que deberían de ser observadas por esta gente, que tienen que ver básicamente con leyes, generar leyes. Les voy a citar algunas de estas cosas. Quiero citarle algunas de estas cosas para proponer a los partidos políticos
que estén interesados en los derechos humanos, que estén interesados en la diversidad, a los partidos políticos que estén interesados por el bienestar, no solamente material, sino también el bienestar emocional de las diferentes sociedades. Queremos proponer, por ejemplo, leyes concretas para regular todo lo que tiene que ver con el voluntariado religioso. Voluntariado religioso. ¿Por qué? Porque se usa el trabajo. Hay organizaciones, como ya le hemos dicho, que son extraordinarias y que están ayudando y son un beneficio claro para la sociedad en general. Pero hay otras organizaciones, como la que nos ocupa, que no tienen un beneficio claro a la sociedad. Entonces queremos proponer un primer punto, que los gobiernos generen legislación clara para realizar el trazado y el seguimiento de los ingresos obtenidos por estas organizaciones a través de donaciones o distintas actividades. Que se pueda realizar el seguimiento o el trazado de esos ingresos y el destino final. Ese el punto número 1. Establecer que los activos financieros y los activos inmobiliarios o el producido de los activos inmobiliarios no deben ni puedan salir del país donde se han generado. No es posible que testigos de Jehová o de otras religiones que han aportado para la construcción de unos bienes, de unas propiedades que eran para su uso y disfrute, luego el resultado de la venta de esos activos termine yendo a cuentas en el exterior, o los propietarios sean corporaciones de Nueva York, Nueva Jersey y no sé de dónde más. Entonces, que los activos, que se pueda controlar las inversiones y establecer unos tiempos mínimos, unos plazos mínimos para la venta de estos activos generados a través del trabajo voluntario y generados a través de la mano de obra benévola y muchas veces generados con los aportes de los propios trabajadores. Está además comprobado que se han generado activos en forma de bienes raíces y han sido vendidos al poco tiempo y las personas que los confeccionaron, que los fabricaron, que los levantaron, no tuvieron ninguna participación en esto. Prohibir que los títulos de propiedad estén a nombre de corporaciones extranjeras ajenas al país donde está radicada la organización. Ese es el punto número 1, digo. Realizar el trazado de los ingresos y controlar que los bienes raíces, la titularidad, esté a nombre de corporaciones del país donde están radicados. El punto número 2, sobre los bienes y ayudas monetarias recibidas por las organizaciones, se debe de establecer impuestos fijos. Los gobiernos deberían de establecer unos ratios de acuerdo a la cantidad de ingresos que tienen estas organizaciones y establecer un impuesto, porque los países los financiamos todos. Todos los habitantes financiamos el país. Todos con nuestros aportes, con nuestros impuestos financiamos el país. ¿Cómo es posible que organizaciones religiosas obtengan recursos del país y se los lleven y no paguen ningún tipo de impuesto? O los impuestos que hay son mínimos. Así como pagamos impuestos por comer. Cuando usted va al supermercado paga IVA, paga distintos impuestos y lo hace para comer. ¿Qué mayor obra humanitaria que comer? Comer debería de estar libre de impuestos. Sin embargo, nosotros vamos al supermercado y pagamos el impuesto. Cuando nos dan el ticket ya viene con el IVA incluido. Entonces, se debe establecer
un impuesto a las ayudas monetarias que reciban y también un impuesto a las transferencias de dominios, a las donaciones que reciben. Los gobiernos generalmente son los ministerios de Cultura y Educación los que se hacen cargo de otorgar las licencias de funcionamiento de estas organizaciones, los que revisan los estatutos, los ordenamientos, las personerías jurídicas. Generalmente esto está en la esfera de los ministerios de Cultura, pero se debe de generar, se debe establecer, así como por ejemplo aquí en España existe el protectorado de fundaciones. Deberían de formalizarse un protectorado de fundaciones y organizaciones religiosas, para que pueda intervenir las cuentas de estas organizaciones y que pueda fiscalizar el funcionamiento. Cuando dicen 9 millones, 8 millones de gasto en el funcionamiento de la sucursal de no sé qué, no sé cuánto, y resulta que hay 9 millones de gasto en una organización caritativa que distribuye papel y pone carritos y no reparte comida y no tiene ningún asilo, no tiene ningún hogar para ancianos, para ancianos de la sociedad, no de los testigos de Jehová. No tiene ningún hogar, ningún banco de alimentos para gente de cualquier religión. Entonces, cuando dicen que pasan los gastos, 9 millones de funcionamiento de la sucursal. A ver, una entidad dependiente del gobierno que pueda fiscalizar esto. Por eso, establecer por ley un protectorado, una institución o un organismo del Estado que pueda intervenir directamente este trabajo de estas organizaciones. Después, si bien las leyes son claras, las leyes sobre trabajo infantil en la mayoría de los países son claras, pero las leyes no están prohibiendo el trabajo que hacen los niños, que van de casa en casa, al rayo del sol o con frío, con los padres. Prohibir por ley la participación en el trabajo de predicación y el activismo infantil de cualquier religión. Prohibirlo por ley. Aquí en Europa tenemos la gran ventaja de que tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, pero también esto se debería expandir a otras partes del mundo y establecer en cada país una ley de protección de datos e impedir la recolección de datos domiciliarios en las actividades de predicación. Usted, testigo de Jehová, sabe perfectamente que ustedes tienen discriminados sus territorios por manzanas, por edificios. Ustedes tienen un registro y tienen un ciervo de territorios en cada congregación, donde están los mapitas y tal. Y la mayoría de esas tarjetitas de territorio que le dan a cada jefe de grupo que saca un grupo de predicación, tiene anotaciones. Prohibir por ley la recolección de información. El testigo de Jehová sabe quién vive. Esto es una forma de colección de información no autorizada. Sabe si va a salir un perro, si no va a salir un perro. Discrimina y hace anotaciones. En la casita que había la Virgen María a la entrada, Prohibir por ley esto. La colección de datos. Luego, también deberían de prohibir, el punto 6, controlar lo que ellos llaman las resoluciones de donaciones, donde prácticamente es una exigencia.
proponen a la congregación local ahí el dinero que cada uno tiene que aportar y les hacen levantar la manito y aprobar una resolución de cuánto dinero van a poner. Bueno, van a poner dinero para la obra mundial. Muy bien, esa resolución debería de estar registrada en la Hacienda Pública. Debería de estar registrada en la Hacienda Pública porque sobre esos aportes hay que pagar. El punto 7 es controlar el material al que son expuestos los niños. Controlar el material al que son expuestos los niños. Y estamos hablando no solamente del material audiovisual, los libros, sino las conferencias. Controlar el material observando todo lo que sea adoctrinamiento que vaya contra la patria, contra el país. Todo el adoctrinamiento que vaya contra el ordenamiento social y contra el ordenamiento jurídico, especialmente observando lo que es la discriminación y todo aquello que vaya en contra de la inclusión social y de la tolerancia. Toda información a la que se exponga a los niños que vaya contra la tolerancia en todo sentido debe ser observada. ¿Debe ser observada por quién? Por el gobierno. El gobierno debe establecer unos cuadros inspectivos. El gobierno, claro, establece cuadros inspectivos para las escuelas, para las universidades, establece cuadros inspectivos para los comercios, a ver si están pagando IVA, si no están pagando, si tienen la habilitación, si tienen la licencia. Bueno, que el gobierno establezca unos cuadros inspectivos para controlar esto que nace desde las organizaciones religiosas. Observar y controlar. Toda literatura que vaya a ser emitida por estas organizaciones debería de pasar una revisión por parte del gobierno. Debería de ser observada, si no es violatoria de la ley. Una literatura donde aconseja no cantar el himno nacional o no respetar el himno nacional o no respetar la bandera, y que utilizan palabras de doble sentido, que dicen que ellos respetan, lo que pasa es que no adoran, ellos respetan, lo que pasa es que no honran. Resulta que no honran la bandera, pero sí van al Departamento de Estado, van a hablar con Donald Trump, o van a hacer negocios con el yerno de Donald Trump. No respetan, pero van. Y cuando les pasa algo, llaman a la policía. Y si no, también le dicen no usen armas, pero contratan empresas de seguridad. Venga, esto debe de ser controlado. Controlar exactamente todo el material y que no te contenga doble sentido, porque son especialistas en esto. El punto 8 es: el gobierno debería de observar y controlar toda la literatura y tener un cuadro de inspectores. El punto 9 que propongo, esta no es la Biblia, esto son ideas y cualquier organización de activistas lo puede mejorar, lo puede reelaborar, estas son mis ideas. Establecer por ley y prohibir el ostracismo, la erradicación social, y exigir a las organizaciones que exijan militancia. Los testigos de Jehová exigen militancia y exigen actividad, y hay que hacer un informe. Es una organización que exige militancia para poder formar parte de ella y estar en el meollo del asunto. Bueno, si esta organización exige militancia, ella tiene la obligación de otorgar un carné de miembro. Y tiene la obligación de generar un reglamento que debe ser llevado ante las autoridades competentes que regulen estos asuntos. Un reglamento de disciplina, como existe en casi toda organización, como existe en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea, o en toda organización donde haya que realizar disciplina, como existe en los colegios profesionales.
donde se regula la mala praxis, el abuso, donde hay un reglamento claro y donde este reglamento contenga medidas disciplinarias, pero observar que esas medidas disciplinarias no violen los derechos civiles, no violen los derechos humanos y no vayan contra el ordenamiento jurídico y social. Nosotros pensamos, yo pienso, de que en realidad sí se podría expulsar de una organización a alguien no permitiendo más el acceso al club, porque sí, o limitar durante determinado tiempo la participación. Incluso los colegios profesionales retiran la licencia con la anuencia del gobierno. Pero un colegio profesional nunca va a aconsejar a la familia que no le hable, que no le salude, que los amigos dejen de saludarle, de hablarle, y no va a limitarlo en su vida social, en su trabajo, en su entorno, y no le va a provocar a usted un problema existencial. Entonces, esto tiene que ser bien establecido por ley. ¿Existirán leyes que ya lo hacen? Bueno, entonces si existen, hacerlas cumplir. Prohibir por ley la creación de tribunales parajudiciales. Una cosa será el secreto de confesión y el secreto de profesional, que es cuando alguien de propia voluntad viene a usted y le dice, y le confiesa, usted es un profesional y le dice algo, o viene alguien y tiene una carie en el molar, en el primer molar superior derecho, y usted sabe que la tiene, y usted no va a salir a repartir que tiene una caries. Eso es un asunto entre usted y él, o el psicólogo que recibe información. Eso es de forma personal y voluntaria. La persona viene de forma voluntaria. Pero estos tribunales parajudiciales, estos deben de ser prohibidos por ley. Porque esta gente no es un Estado, esta gente es una organización religiosa que tiene unos estatutos y que estos estatutos deberán de ser autorizados por los gobiernos. Porque al final la responsabilidad última de todo lo que está pasando en el mundo hoy con esta religión es de los gobiernos. La responsabilidad última es de ustedes que están gobernando. Es por eso que queremos llegar a los partidos políticos renovadores, a los partidos políticos que estén interesados realmente en el bienestar humano, para que puedan tomar esta plataforma y darle forma y llevarla al cumplimiento. Tendríamos muchas cosas para exponer, pero nosotros aquí no nos enfocamos en el aspecto religioso y ni siquiera queremos hablar si la Biblia apoya o no apoya determinadas cosas, porque como ya lo hemos dicho antes, la Biblia no es más que un libro de orientación religiosa, filosófica, lo que usted quiera, pero la Biblia no es la ley. La ley son las constituciones. La ley es el código penal. La ley es el código civil. La ley es el código de comercio. La ley es el código mercantil. Eso es la ley. Eso es la ley. Y también la ley son los convenios internacionales firmados por los distintos países a nivel de la ONU, que tienen igual validez que las constituciones de los países. Por eso es que queremos exponer estas cosas. Porque por un lado acuden a los gobiernos para solicitar ayuda, para que liberen presos de conciencia. Esos presos pobres de conciencia que están ahí son personas buenas, que están pensando que están haciendo la voluntad de su Dios. Nosotros no tenemos nada contra eso, como tampoco tenemos nada contra las personas buenas que están metidas ahí convencidas de que están sirviendo a un Dios que les exige la vida y que nos está amenazando permanentemente con la destrucción, ese Dios que nos está poniendo fechas y que está provocando tanto daño y que tanta gente se pegue un tiro, se tire al río, se ahorque y haga cosas porque les han expulsado. La vida personal de cada uno es de cada uno. Aquí no estamos hablando de encubrir delitos
como lo han estado haciendo ellos durante años con los pedófilos, ocultando los delitos. Aquí estamos hablando de que las cosas personales, que no son castigadas por la ley, las cosas personales que la ley no castiga, si la ley no castiga y la ley no prevé como delito, entonces, mi amigo, no son delitos y usted no es nadie para estar acusando, erradicando y aconsejando. Por escrito lo está haciendo. Usted es un imbécil. Sí, usted el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, de donde salen las directrices. Y las directrices que usted recibe, cuerpo gobernante de imbéciles. Un cuerpo de imbéciles que está aconsejando de forma escrita, que manda bosquejos y que genera dramas y representaciones teatrales en asambleas y hace entrevistas sobre el yanin, el repudio y el ostracismo. Usted, imbécil, ponga las barbas en remojo, porque a usted, como cuerpo y como organización, se le están terminando los días, porque ahora no es Hitler, ahora no son los gobiernos, ¿saben quiénes son ahora? Ahora es la masa, es el humus, es el pueblo, es la gente que les conoce y que sabe perfectamente qué es lo que ustedes hacen. Antes, ustedes podían camuflarse y podían decir que eran religiosos, porque ustedes dicen que no son clérigos, pero cuando les llega son clérigos y utilizan las mismas cosas y organizaciones y jerarquías que las iglesias normales. Ustedes dicen que no tienen clases, pero sí tienen clases. Ustedes son unos tramposos, mentirosos, señaladores, señaladores que se ocupan de la vida de las personas, que se ocupan de saber si alguien, ya no hablamos, y no se ocupan de los pedófilos, no se ocuparon de los pedófilos, no se ocuparon de los que han estado abusando dentro sus mismas jerarquías. Ustedes han estado señalando a otras iglesias, pero ustedes estaban resguardando todo. Ustedes imbéciles. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ustedes son unos imbéciles que el mundo tiene que conocer porque ahora somos nosotros. Somos nosotros. Tienen 8 millones adentro, pero tendrán 16 millones de nosotros afuera. Que nosotros les estamos quitando a ustedes los lienzos. A ver si se avivan, y empiezan por lo menos a hacer las cosas mejor y empiezan a ayudar a la gente y empiezan a ser más humanos. Pedazos de imbéciles, vividores de la gente, esquiladores. Eso es lo que son ustedes.